Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales. El propósito de esta palabra, el propósito de este evangelio, es llevar al entendimiento a todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron escogidos para tener la sabiduría del conocimiento de los misterios de Dios. Cuando usted tiene el entendimiento de las cosas de Dios, o sea, el evangelio predicado por Jesús de Nazaret hace 2000 años, entonces usted tiene un beneficio grande por medio del entendimiento. Hay manifestaciones, oiga bien, de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el entendimiento le lleva a un comportamiento diferente, a un comportamiento distinto, que son los frutos del Espíritu. Porque nosotros ya conocimos lo que es estar en maldición, o sea, ser enseñados por una palabra mala, por una palabra que no es correcta, y sabemos que venía la bendición por medio del Evangelio de Jesús de Nazaret, para que las personas por medio de esa doctrina cambiaran su conducta de vida para beneficio propio. Entonces quiere decir que hasta está escrito que seremos transformados en medio de una generación mala y perversa. Quiere decir que sus actitudes, su comportamiento va cambiando. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene la misma información en su cabeza. Y esa información es cambiada por medio del entendimiento. Por eso es de que lo que yo predico aquí no tiene nada, pero nada de igualdad o similitud con la palabra que ha escuchado usted en todo el sistema religioso, todas las doctrinas, sea de la índole que sea. Entonces esto es totalmente diferente, porque el entendimiento espiritual no es lo mismo que el entendimiento carnal. Entonces ahora vamos a ver algo bien importante. Cuando Jesús de Nazaret hablaba, oiga bien, hace 2000 años, el pueblo judío no entendía. Es más, le apedreaban. ¿Por qué? Porque no había entendimiento. Es más, lo mataron. Entonces, esas personas que tenían un entendimiento de una doctrina de maldad, o sea, porque era una mala palabra, era maldición, entonces ellos tenían esas actitudes. Y hasta hoy en día, el que no ha entendido el Evangelio de Jesús de Nazaret tiene esa misma conducta. Eso cambia a raíz de que va entendiendo el Evangelio de Jesús de Nazaret cuando usted va oyendo y va viendo las cosas correctamente. Por eso el trabajo mío es convencerlo de que el entendimiento que yo le estoy dando a esto es el correcto. Y usted va a comenzar a tener esas experiencias por medio de la sabiduría. Entonces, nosotros sabemos que todo principia con una enseñanza, con una doctrina. La doctrina de maldición o la mala doctrina que metía a la gente en pecado, pecado significa separado de Dios, era la que Adán comenzó a enseñar. Adán se le enseñó a los hijos a los hijos, esos hijos a los hijos, y así de generación en generación, hasta el tiempo que vino Jesús de Nazaret. Cuando vino Jesús de Nazaret, Él traía la bendición. Y traía la bendición por medio de esa doctrina, pero no había entendimiento. Ahora vamos a ver por qué los judíos nunca entendieron esa doctrina y por eso mataron a Jesús. Y entonces hoy el pueblo católico, el pueblo evangélico, todas las religiones tienen una mente de maldición, porque fueron enseñados equivocadamente. Cuando usted oiga lo que yo le voy a leer aquí con el entendimiento correcto, se va a dar cuenta. Entonces, esta enseñanza se llama la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Porque la segunda venida del Señor era para aclarar las cosas, para dar el entendimiento correcto. Entonces vamos a comenzar en Juan, en el capítulo 8, y vamos a leer lo que Jesús de Nazaret hablaba con aquel pueblo maldito, con aquel pueblo ignorante, aquel pueblo que le mató.
Vamos entonces a Juan en el capítulo 8, verso 48. Y dice así, lo vamos a ir entendiendo ya con el conocimiento espiritual. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oiga bien lo que dice Jesús, se lo voy a repetir. Dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Dice Jesús: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Cuando él dice hay quien busca esa gloria en Jesús de Nazaret y juzga, estaba hablando de la segunda venida del Señor, que es este tiempo donde se aclaran las cosas. Entonces ahora yo le estoy aclarando la doctrina de Jesús de Nazaret con entendimiento correcto. Entonces dice: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, cuando llegara el tiempo, que soy. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿De qué muerte hablaba Jesús de Nazaret? De la muerte que venía por medio de una doctrina. Lo leímos hace 8 días. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres. Entonces quiere decir que el que tiene la doctrina de Jesús de Nazaret no verá muerte, no verá esa ignorancia, no verá ese pecado en él. Entonces dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿De qué muerte hablaban los judíos? Si Abraham murió, de la muerte del cuerpo, de la muerte física, la muerte que todos han llevado a raíz de la historia. Todos han muerto. Pero aquí no se hablaba de esa muerte. Se habla de una muerte que es muerto al conocimiento de la doctrina de Dios. Entonces dice: Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hoy estamos glorificando a Jesús de Nazaret. Nunca nadie lo ha glorificado porque no ha entendido lo que él predicó. El entendimiento nos lleva a nosotros a poder glorificar que él era el Hijo de Dios. Glorificar, darle gloria, es decir que esa palabra es cierta con evidencia del entendimiento y lo que está escrito. Entonces dice: el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Eso dijo Jesús. Entonces la religión no entiende lo que predicó Jesús de Nazaret. No predicó esa palabra de vida, no predicó esa palabra del Espíritu, no predicó eso que lo une a Dios, que le quita el pecado. Ellos están en pecado. Dígales usted que no hay pecado. Es meterles el dedo en la llaga. Ellos no conocen esta palabra. Entonces dice: vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dijo Jesús. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Ellos todo lo querían con los ojos físicos, porque en ellos había ignorancia, en ellos habían tinieblas, en ellos hay pecado, en ellos hay maldad, ellos tienen maldición. Ahora entiende claramente por qué mataron a Jesús, porque no le entendieron. Y mire esa celebración que hacen los cucuruchos y aquí en Guatemala, porque aquí es la cuna de la idolatría, de la ignorancia y de la maldad y de la maldición. Entonces dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ahora, ¿entiende usted por qué tomaron piedras y se las arrojaron? Porque había maldad en ellos, porque había ignorancia. Les repito, ellos estaban en maldición. Y nunca la religión ha cambiado. Ellos siguen exactamente pensando lo mismo, hablando lo mismo, predicando lo mismo, convenciendo a la gente de lo mismo. El niño ni siquiera habla y ya lo bautizaron, ya lo declararon católico. O sea, esa ignorancia es grande. Ahora usted entiende por qué. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra de bendición, que es la palabra que trae Jesús de Nazaret, automáticamente aparecen dos doctrinas. La espiritual, la carnal. La celestial, la terrenal. La espiritual y la carnal. La luz, las tinieblas. Entonces, ahora, cuando viene la doctrina de Jesús de Nazaret con entendimiento, que es en este tiempo, entonces se sufre una transformación. Antes no. Porque usted pasa de muerte a vida. Usted pasa de la carne al espíritu. Usted pasa de lo terrenal a lo celestial. Pero eso es por medio del entendimiento. Vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios en el capítulo 4 y verso 5 y oiga lo que dice Pablo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor no viene, no aclara estas cosas, no enseña con entendimiento la palabra de Jesús de Nazaret, no le da gloria al Hijo. Todos hablan de que Jesús es el Hijo de Dios, hasta allí. Pero nadie puede sacar beneficio de la doctrina de Jesús porque no la entiende. Yo por eso le decía que aquí cuando se lee la Biblia se lee con el entendimiento. Es la palabra de Dios y es muy buena. Por eso yo entiendo toda la Biblia. Bendito mi Padre que fue el que me la reveló. Por eso es que yo tengo ese entendimiento y es el que le quiero compartir a ustedes. No quiero, le estoy compartiendo a ustedes. Ya si ustedes no lo quieren recibir, ya la situación es diferente. Ya es del lado de ustedes, no del mío. Yo cumplo con decirla. Y el que quiere venir, que venga. Entonces, vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios 4, 5 y dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice que hasta que venga el Señor se va a juzgar correctamente. No pueden juzgar antes que el Señor venga porque no hay sabiduría de entendimiento. El Señor es el que la trae. Entonces, cuando usted comienza a entender esto de una forma correcta, comienza a recibir beneficios. Yo quisiera darle de antemano ya los beneficios, que eso es lo que a usted le gusta. Entonces, cuando usted va entendiendo, va creyendo, usted ni nota que sus actitudes van cambiando. Hasta que comienza a ver los beneficios ya con el entendimiento correcto. Dice que la venida del Hijo del Hombre es como el fulgurar de la aurora,
que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso está escrito. Eso no es así de la noche a la mañana. No. Esto es un proceso de entendimiento, un proceso de conducta. Entonces, ya vimos claro que cuando venga el Señor va a haber un beneficio grande. Vamos a ir rápidamente a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y vamos a comenzar en el verso 33. Usted ya va a entender claramente con lo que yo le he dicho cómo es que funciona el proceso del entendimiento de la palabra de Jesús. Usted va cambiando. Usted ya no va a ser el mismo. Voy a comenzar entonces en la primera carta a los Corintios 15:33 hasta que termine el capítulo. Lo voy a ir leyendo despacio para que vaya entendiendo correctamente. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios, nadie lo conocía. Pablo lo está diciendo así, pero fue lo que dijo Jesús allá. Yo conozco a mi Padre, ustedes no lo conocen. Yo lo conozco y su palabra hablo. Si yo dijera que no le conozco, entonces sería mentiroso, pero yo le conozco, dijo Jesús. Lo puede leer usted ahí en su casa. Entonces digo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Oiga bien, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Quiere decir que para que haya una vida, tiene que haber una muerte. Hablando de una semilla. La semilla muere y comienza a salir otro nuevo y da fruto. El viejo muerto se quedó. Se acabó, terminó. Entonces quiere decir que usted tiene que dejar la doctrina vieja. Olvidarse de ella, olvidar sus costumbres, olvidar todo eso para comenzar de nuevo. Por eso es una vida nueva. Entonces dice, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Oiga bien, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Oiga bien esto era para confundir a los que leían antes de la venida del Señor. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí ya comenzamos nosotros. Hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. El que tiene una doctrina terrenal va a tener un cuerpo terrenal. El que tiene una doctrina celestial va a tener un cuerpo celestial. ¿Por qué? Porque la mente maneja el cuerpo. Entonces, con lo que usted piensa, así se conduce en el cuerpo. Si tiene una mente mala, su cuerpo va a hacer maldades. Si usted tiene una mente buena, su cuerpo va a hacer bondades. Entonces dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Oiga bien, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Oiga bien, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Cómo se siembra? En corrupción. Usted tiene una doctrina corrupta. Usted tiene una doctrina de maldición. Usted tiene una doctrina de maldad. Entonces quiere decir que usted tiene que morir a eso para nacer con una doctrina diferente, que es la doctrina de incorrupción. Entonces dice el 43, se siembra en deshonra, porque también tenía una doctrina de deshonra.
y esa se siembra, se queda, y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, porque usted tenía una doctrina débil, una doctrina de debilidad, y entonces dice resucitará en poder. La doctrina de Jesús de Nazaret es poder, ya con el entendimiento correcto. Pero si usted no la entiende, no hay poder de nada. Al contrario, hay debilidad. O sea, si usted no hace esto, no hay cambios. Nadie cambia haciendo las mismas cosas. Nadie cambia haciendo las mismas cosas. No hay cambio. Pero si comienza a cambiar su forma de hablar, su forma de practicar, entonces ahí sí hay cambio. Entonces dice, se siembra cuerpo animal, oiga bien, y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Oiga bien ya lo que está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ese fue el Adán aquel que metió el pecado. El postrer Adán, que fue Jesús de Nazaret, es espíritu vivificante. ¿Qué es espíritu? Una palabra vivificante que da vida. Entonces, esa es la muerte y la vida. Tiene que morir para volver a vivir. Jesús murió y resucitó y volvió a vivir. Esa fue la figura, ese fue el ejemplo. Así cuando le enseñan a usted con manzanitas a contar, aquí hay 3, aquí hay 2, 3 más 2, 5, pero viendo las manzanitas. Tenían que ver a Jesús para poder entender. Entonces dice, el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Oiga bien el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego viene lo espiritual. ¿Qué es lo que hay que dejar? Lo animal. ¿Y viene qué? Lo espiritual. Entonces, ahora entendemos claramente lo que dice aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, referente a la transformación. Para que usted sea transformado, para que usted cambie. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, celestial. Cual el terrenal, tales también los terrenales. El que aprende del terrenal, también es terrenal. El que aprende del espiritual, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así está escrito. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, porque Pablo estaba hablando en la gracia. No había venido esta transformación. Ahora no es que hemos traído, es que ya tenemos. Entonces dice, traeremos también la imagen del celestial. Ya la tenemos. No es que la vamos a traer. O sea, usted ya es igual al celestial, ya es igual a Jesús de Nazaret. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Carne y sangre no heredan, son doctrinas, son enseñanzas, son actitudes carnales. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esta es una doctrina. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque ahora usted conoce qué es la muerte. Es una doctrina que nos sirve, una actitud de gente que fue mala, que estaba en maldición. Usted ya no pertenece ahí. Digo los que están oyendo esta doctrina y la creen. Entonces dice
que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Quiere decir que eran las doctrinas. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo da la victoria por medio del Señor Jesucristo? Entendiendo su palabra, entendiendo su evangelio, entendiendo su predicación, entendiendo su doctrina. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hemos visto aquí la fase bien importante. Le voy a repetir un versículo que leí para que no haya ninguna confusión. Dice el 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, que es una doctrina, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos que iban a resucitar incorruptibles eran los judíos, y los que iban a ser transformados eran los gentiles. Pero es el mismo proceso, solo el nombre cambia. ¿Por qué? Porque los judíos estaban muertos. Los gentiles, ellos nunca habían tenido a Dios. Ellos solo vivían en ignorancia y ahora van a ser resucitados. Así pues, hasta aquí ha llegado el tiempo y nos despedimos como siempre, esperando estar nuevamente con una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Nos declaramos como siempre bendecidos con toda bendición.